Hola Vivers, ¿qué tal estáis? Ya me conocéis, mi nombre es Jorge y soy profesor de Historia de España en el Centro de Estudios Luis Vives. Lo que vamos a hacer hoy va a ser comentar el examen de grado superior de Historia de España de la convocatoria de mayo del 2022. Bien, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Porque ya sabéis que lo tenéis todo en nuestra página web, es, nada, googleamos, ¿vale? Centro de Estudios Luis Vives y os aparece esta pantalla, ¿vale? Que es la imagen del inicio. Bien, os vais aquí a la pestañita de recursos, bajáis un poquito, os metéis aquí en exámenes resueltos, no modelos de exámenes, ¿vale? ¿De acuerdo? Sino exámenes resueltos, bajáis. Y aquí, exámenes resueltos de prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, ¿vale? Bien, pues aquí le dais a mayo 2022, pincháis en Historia de España y chufum, ya estaría, ¿vale? Ahí lo tendríais. Bien, lo que vamos a hacer ahora ya va a ser corregir esa parte. Bien, vamos a ver, lo primero que tenemos que decir del examen de grado superior es que es una prueba en sí, en Historia de España, en otras materias ya es otra cosa, pero por lo menos en Historia de España es un examen bastante sencillito, ¿de acuerdo? Que no necesita en sí, digamos, como un estudio súper profundizado, como si fuese la prueba de la selectividad, sino que es una prueba bastante más asequible, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a ir resolviéndolo poco a poco, pero vamos a ver que tiene una parte de definiciones. Después vamos a encontrarnos un texto que no vamos a tener que comentar como tal, ¿de acuerdo? Simplemente nos van a hacer una serie de preguntas referidas al propio texto y a su contexto. Después, ordenar cronológicamente una serie de enunciados. Responder a unas preguntas referidas a una imagen histórica, una fuente histórica. Por otro lado, analizar también un mapa referido a la situación que nos proponen y decir cuáles van a ser las respuestas, ¿de acuerdo?, que tengamos en este caso. Después, relacionar el nombre de personajes históricos con una serie de textos históricos. Y por último, también volver a decir algo de una imagen. Parece un examen muy largo, pero nada más lejos de la realidad, ¿vale? Se hace bastante rápido este examen porque la mayoría de las preguntas son de contestar una cosa rápida y sencilla. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de estas definiciones. Nos ponen en primer lugar Tartessos, Valido, Humanismo y OTAN. ¿Vale? Son preguntas que no están para nada rebuscadas, ¿de acuerdo? Tartessos, sabemos que nos tendríamos que situar en esa pregunta de los pueblos prerromanos y hacer una breve definición de qué es esto de los tartesos, ¿de acuerdo? Importantísimo decir que es el primer reino autóctono de la península, porque es por lo que más se destacan, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, dónde se asentaban y en qué basaban su economía. En agricultura, en la minería, pero especialmente en el comercio con pueblos fenicios y con pueblos griegos. Por otro lado, el valido, ¿vale? Es esa persona de confianza de los Austrias menores, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, e incluso también Carlos II, ¿vale? Decir en qué se dedican y poner, por ejemplo, uno o dos ejemplos, como el duque de Lerma, el duque de Olivares, etc. El humanismo se trata, como ya podemos ver ahí, de una corriente cultural que es propia del Renacimiento. Lo importante es que se va a centrar principalmente en, digamos, la resolución de todo aquello desde un punto de vista humano. Es decir, se pasa desde el teocentrismo, Dios como centro del universo, al antropocentrismo, el hombre, el ser humano como centro del universo, ¿vale? Para el humanismo, Dios nos había dotado de inteligencia, por tanto, tenemos que utilizar esa inteligencia para ponerla a nuestro servicio. Y por último, la OTAN, ¿vale? Esas siglas cuyo significado es la Organización del Tratado Atlántico, del Tratado Atlántico Norte, ¿vale? Hacer hincapié en que es una institución de carácter militar en la que entran buena parte de los países occidentales, ¿de acuerdo? Como España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc. Bien, por otro lado vamos a tener un texto.
Este texto es de Benito Pérez Galdós, ¿vale? Es un texto literario en el que principalmente nos va a estar hablando de los episodios nacionales, esa obra principal suya en la que se narran algunos de los acontecimientos fundamentales que ocurrieron a finales de la España del siglo XVIII y del siglo XIX. ¿Vale? Entonces simplemente tendríais que leer el texto, que no os dé pereza leerlo, ¿vale? Porque es un texto bastante sencillito. Al fin y al cabo es un texto de hace poco más de 100 años, 150. Por lo tanto, no va a utilizar un lenguaje rebuscado ni nada por el estilo, ¿vale? Bien. En cuanto a ese texto nos van a hacer una serie de preguntas que van a ser bastante directas y bastante fáciles de responder. Nos dice en qué contexto histórico se desarrolla el texto, explicarlo brevemente, muy sencillo, ¿vale? Decir que se encuadra en el antiguo régimen español, ¿vale? Protagonizado por un hecho fundamental, que es la Revolución Francesa en 1789. Eso va a condicionar una serie de respuestas que va a venir por parte de España, ¿vale? Pero especialmente esa respuesta más importante va a ser la del Tratado de Fontainebleau, ¿vale? Durante el mandato del ministro Godoy, por el cual se va a llevar a cabo una alianza franco-española por la que los españoles dejarán que los franceses penetren por su territorio para poder conquistar Portugal. Pero como ya sabemos, porque habéis estudiado ya eso, los franceses decidieron más bien quedarse y ya que iban a invadir Portugal, pues también se quedaban ya con España, ¿vale? Por otro lado, dice, el fragmento que estamos analizando pertenece al tercer volumen de los episodios nacionales, 19 de marzo y 2 de mayo, escrito por Benito Pérez Galdós. El 2 de mayo al que se refiere el autor, ¿en qué año fue y qué es lo que ocurrió? Una pregunta súper sencilla, esto lo sabe contestar hasta un ministro, ¿vale? Muy sencillito, deberíamos decir que el 2 de mayo de 1808 es donde se da esa reacción del pueblo madrileño contra la presencia de los franceses. Al estar sacando todos ellos, el ejército francés a la familia real, a los que quedaban, mejor dicho, de la familia real, camino de Bayona, los madrileños se lo tomaron eso como un secuestro de la propia familia real. Por lo tanto, van a reaccionar contra ello, iniciando esa sublevación popular que se acabaría extendiendo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Como veis, preguntas muy directas y muy sencillas. Por otro lado, ordene cronológicamente de más antiguo a más moderno los siguientes acontecimientos históricos. Bien, como podemos ver, se trata fundamentalmente de una serie de acontecimientos que tienen lugar durante Al-Ándalus. Por lo tanto, el primero sería cuando en el 711 Tarik cruza el estrecho de Gibraltar. En segundo lugar, cuando Abderramán I toma el título de emir independiente de Córdoba. Recordamos que ese emirato independiente está haciendo referencia a la independencia política, pero no religiosa. El tercero, con la construcción de Medina Azahara, ¿vale? Ordenada por Almanzor. El cuarto, cuando los almorávides llegan a la península ibérica en el año 1086 tras la reconquista de Toledo por Alfonso VI en 1085. La cuarta, ¿vale? La quinta, los almohades instalan su capital en Sevilla, ¿vale? Los almorávides entraron en crisis, aprovechada por los almohades que conquistan todo su territorio en el norte de África y también se hacen con Al-Ándalus. Y la última ya está, porque esas son, ¿vale? Son esas 5. Así que como podéis ver es muy sencillito. Bien, y bueno, no son para nada rebuscadas, ¿vale? Lo que más rebuscado me parece, y no está rebuscado, os lo digo de verdad, es la de la construcción de Medina Azahara, que esa se puede hacer incluso por descarte, o sea que como veis es muy sencillo, muy directo. Bien, nos dice, observe la siguiente imagen y responda a la siguiente pregunta. Podemos ver ahí una fuente histórica, ¿vale? Una fotografía cuyo texto reza primera planta SEAT en la zona franca de Barcelona en 1953. Vale, pues ya viendo eso vamos a saber que vamos a tener que hablar de algo relacionado con el franquismo. Y si nos están poniendo ahí una fábrica de coches, ¿vale? De SEAT, pues vamos a saber que es algo relacionado totalmente, o sea, directamente con el desarrollismo, con algo económico. Nos dice, ¿en qué contexto histórico enmarcaría esta fotografía? Explíquelo brevemente. Pues la imagen se contextualiza en la dictadura de Franco. Importante, cuando hablemos de un periodo, decir las fechas, ¿vale? En las que se enmarca ese
ese periodo, el 39 y el 75, concretamente durante el periodo del nacionalcatolicismo, tras haber salido España de su aislamiento internacional, tras el fin de la guerra civil y el conflicto mundial. ¿Vale? Recordamos que en 1946 la ONU decreta el aislamiento internacional de España por haber ayudado a Hitler y a Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial y considerarlo un régimen de corte fascista. Es por ello por lo que decreta ese aislamiento internacional, salida de embajadores, etc. Por otro lado nos dice, la imagen sirve para ilustrar el crecimiento económico de España en este periodo. Expliquen qué consistió este crecimiento económico y qué consecuencias tuvo para la sociedad y la política del momento. Vale, aquí sí que vamos a tener que hablar un poquito más, ¿vale? Un poquito más explícito. Deberíamos hablar de por qué se va a producir ese crecimiento económico. Bien, pues tras el fin del aislamiento internacional, de acuerdo, que le interesa mucho a Estados Unidos por la posición geoestratégica española, vemos cómo poco a poco nuestro país se va abriendo a otras naciones, ¿vale? De forma que en 1953 España firma dos tratados importantes. Uno con la Santa Sede, ¿vale? Con el Vaticano, y el otro con Estados Unidos. Ese Acuerdo de Madrid por el cual España recibiría una serie de inyecciones económicas a cambio de permitir instalar una serie de bases militares estadounidenses aquí en el país, ¿vale? Como por ejemplo la de Zaragoza, Rota, Torrejón o Morón de la Frontera. Bien, a partir de ahí ya es cuando se ha finalizado totalmente la autarquía económica, ¿vale? Y a partir del gobierno, de los nuevos gobiernos de 1957, en el que se meten los tecnócratas, ¿vale? Como Mariano Rubio, por ejemplo, en la cartera de Hacienda, pues empiezan los planes de desarrollo y el plan de estabilización, ¿vale? Para poder sacar a España de ese estancamiento económico. Es por ello por lo que van a empezar a diseñar una serie de planes que van a liberalizar la economía, ¿de acuerdo? También va a ser importante el auge del turismo, el envío de las divisas por parte de aquellos emigrantes que estaban fuera, por lo tanto hay cero paro en España, ¿vale? Sí, básicamente es eso, perfecto. Bien, la siguiente pregunta nos dice, analice el siguiente mapa y resuelva las siguientes cuestiones de forma concisa. Vale, importantísimo fijarnos en la leyenda del propio mapa, ¿vale? Que como yo estoy un poco cegato, no lo veo bien, ¿vale? Pero nos dice territorios conservados por Felipe V y territorios perdidos por Felipe V tras la guerra. Vale, no nos están explicando qué guerra es, por lo tanto, ahí es donde vamos a tener que hacer nosotros un poquito de investigación. Y sabemos que las preguntas van a ir dirigidas en ello. Bien, como podéis ver, son preguntas muy directas, muy cortitas. Dice, ¿a qué enfrentamiento bélico se refiere este mapa? Pues muy sencillo, ¿vale? A la guerra de sucesión entre 1701 y 1713. Fácil. ¿Contra las tropas de qué otro personaje histórico se enfrentó Felipe V? Pues contra las tropas de Don Carlos de Austria, el otro pretendiente al trono español. ¿Qué dinastía precedió a la que Felipe V pertenecía? La dinastía de los Habsburgo, ¿vale? Esa dinastía de los Habsburgo comienza con Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, y ya estará definitivamente implantada con Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II. Bien, por otro lado nos dice, ¿qué nombre recibió el principal tratado que sancionó este reparto de los territorios seleccionados? Pues la Paz de Utrecht, ¿vale? El sistema de Utrecht en 1713, por el cual España va a perder todos sus territorios europeos, ¿vale? Como son, por ejemplo, aquellos que pertenecían a la Corona de Aragón, como Nápoles, Sicilia, otros que pertenecían a la Corona de Castilla, como por ejemplo, otros territorios que pertenecían a la monarquía hispánica, como Flandes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también va a perder algunos otros territorios que van a ser importantes, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en el mapa no se ve exactamente bien porque están en pequeñito, porque son principalmente Menorca y Gibraltar, entonces se ven un poquito mal. Bien, la sexta pregunta muy corta. Nos dice, relacione el nombre de cada personaje histórico con el documento que le corresponde. Bien, pues Fernando VII, pragmática sanción, ¿vale? Esa pragmática sanción... perdón. Joder, estaba leyendo el... Ya decía yo, no me encaja. Estaba leyendo el enunciado. Vale, pues sería Fernando VII... Fernando VII, esa pragmática sanción por la cual, digamos que
anulaba esa ley sálica y su hija, la infanta, la princesa de Asturias Isabel, podía acceder al trono. Leopoldo O'Donnell sería el manifiesto del Manzanares, ¿vale? Que va a dar inicio a ese bienio progresista de 1854 a 1856. Carlos María Isidro, el manifiesto de Abrantes, por el cual no aceptaba esa anulación que había hecho su hermano el rey de la ley sálica y declara el inicio de esos enfrentamientos que van a dar lugar a las guerras carlistas. Y por último, Alfonso XII con el manifiesto Sandhurst, por el cual declara cuáles van a ser sus intenciones durante su reinado, ¿vale? Va a intentar, digamos, aprobar cuestiones tanto progresistas como más moderadas, de forma que se pueda tener contento a todo el mundo. Con él se daba inicio a ese sistema de la restauración, ¿vale? Que lo tendríamos de 1875 hasta 1931, con una breve interrupción durante la dictadura de Primo de Rivera. Bien, y la última imagen nos dice: observe el siguiente cartel y explique su significado en el contexto de la Guerra Civil Española. Muy sencillo. Nos están poniendo una imagen, ¿vale?, en la que podemos ver a un hombre que está barriendo, ¿vale?, con el fondo de la bandera de la rojigualda, ¿vale?, de la bandera de España. Por tanto, ahí ya sabemos que al no estar representada la bandera republicana, se tiene que estar representando el aspecto nacional, ¿vale?, el bando sublevado. Y por otro lado vemos que este hombre está barriendo, ¿de acuerdo?, todos aquellos aspectos que para ese bando nacional o sublevado significaban, digamos, la ruptura de España, aquellos que estaban contaminando, ¿vale?, al país. Que van a ser el bolchevismo, refiriéndose a los comunistas, ¿vale?, que estaban prácticamente en el poder, en el gobierno. Por otro lado, esa injusticia social por todas las leyes que habían decretado la República contra algunos de los principales miembros de la oposición, al igual que de los aristócratas, burguesía, etc. Luego también se refiere a los politicastros, es decir, aquellos políticos que solamente quieren buscar su propio beneficio. Y por último, el separatismo, al igual que la masonería. El separatismo refiriéndose al nacionalismo catalán y vasco, y la masonería, es decir, aquellos complots judeomasónicos con los que tan obsesionado estaba Franco, ¿vale?, para desestabilizar al país. Entonces simplemente eso es lo que tendríamos que decir, ¿vale? Ir analizándolo y decir cuáles van a ser esos aspectos. Es decir, no podemos decir está barriendo el hombre, el bolchevismo, la injusticia social, no. Decimos qué es lo que está haciendo exactamente, ¿vale? El análisis. Bolchevismo, ¿por qué? Injusticia social, ¿por qué? ¿Vale? Tenéis que pensar que la persona que os va a corregir no sabe absolutamente nada de eso y que por tanto se lo tenéis que explicar. Vale, pues el bolchevismo por esto, la injusticia social por lo otro, etcétera. ¿Vale? Pues nada, Beavers, esto es todo. Como podéis ver, es un examen bastante asequible que implica, obviamente, haber estudiado, lógicamente, porque si no, no se sabe hacer absolutamente nada, ¿vale? Pero como podemos ver, es mucho más sencillo que, por ejemplo, otros exámenes como de Historia de España, como la selectividad, o sea, como la EBAU o la prueba de competencias específicas. ¿Vale? Así que nada, aquí tenéis un ejemplo para poder ver todo ello, ¿vale? Por este tipo de exámenes os resulta mucho más fácil la asignatura porque podéis ensayar algunas de las preguntas, al igual que también podéis ver más o menos qué es lo que preguntan y haceros ejercicios similares. No olvidéis que cualquier duda que tengáis podéis escribirlo aquí abajo, ¿vale?, en los comentarios y se os responde con la máxima brevedad posible. Así que nada, eso es todo. ¡Chao!